Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes y en cada uno de sus hogares. Quiero tomar unos breves minutos para compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios basada en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta reflexión la titulé El Evangelio es mucho más. Un hombre vestido de pelo de camello y con cinturón de cuero y que su alimento eran langostas y miel, Juan el Bautista, comenzó a anunciar estas palabras en el desierto de Judea: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje causó gran inquietud y curiosidad en los oyentes. De esta manera se empezó a predicar el Evangelio en este mundo. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y continuó predicando el mismo mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el Evangelio. Pero el Señor no solo se quedó en palabras. El ministerio de Jesús aquí en la tierra se caracterizó por la acción, enseñanza, compasión, milagros, sanidades, autoridad, etc. Y me gusta mucho la manera en cómo lo hizo. Comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, primero la práctica y luego la teoría. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que él estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando le dio respuesta a los mensajeros de Juan el Bautista, no se refirió a promesas, sino que le refirió a los que ellos habían oído y visto hacer a Jesús. Él le dijo: díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús asistía a la sinagoga cada día de reposo, esto es el sábado, conforme a su costumbre, pero no se conformaba solamente con esto, sino que ya una vez que enseñaba en la sinagoga, también recorría todas las ciudades y aldeas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Era tanta gente que lo buscaban a él y a sus discípulos que muchas veces ni les daba tiempo de comer. Esto, mis estimados, es lo que leímos al principio: poder de Dios. Este es el Evangelio que comenzó a predicar Juan el Bautista, luego Jesús, luego los apóstoles, luego todos los que han creído hasta la fecha a través de la predicación de alguien que ha obedecido el mandato del Señor, cuando dijo: y por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura, y que terminará predicándose de la misma manera. El mensaje no ha cambiado, señores, ni cambiará. Da tristeza ver cómo los tiempos y las modas han cambiado a los emisores de este mensaje tan poderoso, adaptándose a los tiempos y a lo que el mundo pide, predicando de esta manera un evangelio light, un evangelio más suave para que la gente pueda escuchar y acercarse a Dios. Da lástima ver cómo se modifican letras de canciones famosas en el mundo, colocándoles referencia a Dios para que de esta manera lleguen al evangelio, desconociendo o ignorando que la Biblia dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, Santiago 4:4. Jesús nunca se acostó con una prostituta para salvarla. Pedro nunca consumió drogas para salvar a los drogadictos. Juan nunca se emborrachó para salvar a los borrachos. Porque no hace falta pecar para ganarse a los pecadores, sino que lo que hace falta es la palabra de Dios, que se predique tal y cual como es, para que obre transformando, salvando y sanando a la humanidad. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. El Evangelio no es solo comida y bebida, reuniones, congresos y conciertos. Y no es que está mal el hacer estas cosas,
sino que da tristeza que la mayoría de las veces que se celebran estos eventos asisten con gran facilidad y entusiasmo, no siendo así la misma acción para una actividad evangelizadora, donde casi que hay que rogar y esperar una intervención de Dios para que asistan. Como que se nos olvida muchas veces que Jesús nos dijo que debemos dar en gracia lo que hemos recibido en gracia. El evangelio del conformismo no es el que vemos en la Biblia. Ese evangelio que se vive en la actualidad, donde es más fácil orar por las almas que ir a buscarlas, donde es más fácil esperar que vayan a las congregaciones que salir a predicar, donde es más fácil estar sentado en una banca recibiendo de Dios y no salir nunca a compartirlo. Como dijo un predicador recientemente, Dios usa a los vasos, no a los floreros. El evangelio, mis estimados, es mucho más. Es más que sentir o vivir una experiencia. Los apóstoles vivieron y sintieron experiencias sin igual, sin comparación. Pedro, Jacobo y Juan vieron al Señor transfigurarse delante de ellos y ver cómo conversaba con Moisés y Elías. Quisieron quedarse con esa experiencia y hacer 3 enramadas, 3 chozas, una para él, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabían lo que decían ni decían y quisieron encerrar la experiencia. Los apóstoles vieron al Señor sanar enfermos, expulsar demonios, muertos resucitar, comida multiplicarse. Vieron al Señor morir en la cruz y luego aparecérseles en medio de la casa donde estaban. Y no solo eso, también vieron al Señor ascender en una nube al cielo, pero ellos no se quedaron en la experiencia. Y si les hablara de lo que vivieron y de lo que se describe en el libro de los Hechos. En esta época que nos vivimos se nos presenta una oportunidad de oro para predicar el Evangelio, para demostrar que el Evangelio es mucho más. Y donde muchas personas están desesperadas, angustiadas y hasta aterrorizadas de que el virus les pueda tocar las puertas de su hogar y quizás hasta la muerte. Es ahí donde podemos hablar de ese Dios de paz, que es capaz de brindar una paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él no la da como el mundo la da, sino que la paz de Dios es verdadera y duradera. Por esto, cuando encomendó a los discípulos a predicar, había que decir al entrar en cada hogar, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros, como está escrito en Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6. Mis estimados, el Evangelio es mucho más. Dios le bendiga y Dios le guarde.